al instante le servía. Bendito Dios, aleluya. Mire qué tremendo, dice que la suegra de Pedro, de pronto te va a decir, ¿y por qué Pedro no fue y oró por ella? Porque era necesario que Jesús, mi hermano, Jesús hasta ese momento no les había dado esa autoridad. El Espíritu Santo aún no había llegado sobre los discípulos. El Espíritu Santo vino a los discípulos cuando estuvieron en el día del Pentecostés. De ahí para allá, mi hermano, los discípulos fueron diferentes. Ya ellos tuvieron otra expectativa de lo que era el poder de Dios. Ahí ya no estaba Jesús con ellos. Ahí tenían ellos que aprender a hacer la obra que el Señor les había dejado que continuaran haciendo mientras ellos estuvieran en la tierra. Pero en este caso aquí, Pedro todavía no se le había dado, mi hermano, la autoridad que tenía el maestro para tener que reprender demonios y tener que sanar enfermos. Y aún la suegra que tenía una enfermedad, dice que estaba postrada en una cama con una gran fiebre, y bastó con que vinieran y le dijeran a Jesús que fuera a la casa de Pedro. Y dice que solamente reprendió a la fiebre. ¿Y cuántos de nosotros venimos y tenemos un dolor de cabeza, tenemos fiebre y corremos hacia la pastilla? Corremos a los médicos terrenales, corremos, mi hermano, a la ciencia. No acurrimos como esta gente acurrieron donde estaba el maestro. Él solamente bastaba con dar una palabra. La palabra que él declaraba, esa, mi hermano, era la que hacía libre y lo que sanaba a los enfermos. Es que la palabra tiene tanto poder, tiene autoridad que el Señor nos ha dado para que nosotros aprendamos a depender de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero este hombre que estaba endemoniado le dice al Señor, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirlo. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, aleluya. Mire que aún los demonios, mi hermano, tienen reverencia a ese Dios. Y muchas veces nosotros, mi hermano, que somos, mi hermano, sumamente importantes ante los ojos de Dios, cómo Dios los estará viendo a nosotros. Mi hermano, los demonios, mi hermano, el demonio que estaba dentro de este hombre era el que estaba reconociendo que Jesús era el Hijo del Dios viviente. No era el hombre en sí. El hombre estaba poseído por ese demonio, pero el que estaba hablando era el demonio. Por eso el Señor le dice, cállate. Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Entonces, ¿a quién estaba sacando el Señor? Al demonio que poseía el cuerpo de este hombre. Pero vemos que el demonio le está diciendo al Señor, yo te conozco que eres el Santo de Dios, aleluya. Y esto, mi hermano, le dan reverencia al Santo de Dios. Y muchas veces nosotros lo presentamos delante de la presencia de Dios, mi hermano, siendo irreverente, mi hermano, distraído. Llegamos a los pies de Cristo con poca fe. Muchas veces, mi hermano, el Señor ha querido hacer grandes cosas en nuestras vidas y no sucede nada, porque nada más lo vemos como solamente un Dios, como un Jesucristo pobre, un Jesucristo que nada más está ahí escuchándolo, pero no vemos la magnitud del poder que Él tiene, que solamente Él basta con que dé una palabra, mi hermano. Solo basta con que Él declare una palabra para que los problemas de nosotros se vayan. Basta con una palabra para que el Señor restaure tu matrimonio. Basta una palabra del Señor que venga y diga que eso que te está pasando te tiene que desaparecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos a un Dios tan pequeñito. Incluso hay personas que vienen y le dicen mi Diosito. Yo no sé si el Dios que usted cree es un Diosito, pero el Dios que yo creo es un Dios todopoderoso. Es un Dios, mi hermano, grande, no es un Diosito, es un Dios grande, poderoso, majestuoso, bendito Dios, aleluya. Y este hombre que tenía un espíritu inmundo, el demonio declaró con su palabra diciendo, yo te conozco que eres el Hijo del Santo, bendito Dios, aleluya. Y nosotros no le damos reverencia al Santo. ¿Cuántas veces usted ha llegado al templo, a la iglesia, mi hermano, esperando que Dios a lo mejor puede hacer grandes cosas en su vida, pero se va como llegó y sale como llegó? No sucede nada en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque somos incrédulos. Decimos con nuestra boca que vamos y adoramos a Dios, pero a la misma vez empezamos a estar en la expectativa con las personas que llegaron, cómo llegaron, qué condición están, y empezamos a estar distraídos. No le damos reverencia a la palabra. Cuando la palabra comienza a ser predicada, empezamos mucho a empezar a estar platicando, a estar en una irreverencia en la casa del Señor, y por eso no sucede nada.
Entonces, ¿qué era lo que hacía libre a estas personas? ¿Qué era lo que sanaba a los enfermos? Era la palabra. Y eso es lo que el enemigo, mire, hace. Que al momento, mi hermano, mientras están los instrumentos sonando, todo el mundo se conecta a los instrumentos, en la música, bailan, danzan, gritan, hablan lenguas y hacen cuantas cosas. Pero cuando llega la palabra, el pueblo recibe la palabra con una pesadez. Mi hermano, la palabra lo sienten tan pesada que sienten sueño, cansancio, les da hambre, les da inquietud, les da por ir al baño, les da de todo, porque ese es Satanás. Satanás está tratando de distraerlo para que usted no escuche esa palabra, y esa palabra es la que es viva y es eficaz. La palabra es más cortante que una espada de doble filo, dice ahí, aleluya. Y esa es la que los penetra, la que corta, mire, la que va cortando todo aquello que está sucio, todo aquello que estorba. Es la palabra la que te corta, es la palabra la que te liberta. Pero Satanás en ese momento empieza a mandar dardos. En ese momento Satanás empieza a mandar dardos, cansancio, sueño. Te empieza a recordar aquellas cosas que estás haciendo allá afuera, tus problemas, te los trae el presente. Hace que tu mente se desconecte completamente de la palabra. Y entonces por eso sale igual la persona. Y pasan años y años en una iglesia. 20 años, 30 años y no sucede nada. ¿Por qué? Porque no le damos reverencia y no valoramos la palabra. Y por eso no conocemos al Dios poderoso, como lo reconoció este demonio. Este demonio le dice: tú eres el santo de Dios, tú eres el hijo de Dios, aleluya. Mire, si los demonios saben tener reverencia, si los demonios saben reconocer que ese Dios es el santo, el poderoso, y le dan reverencia, imagínense nosotros en qué posición estamos, mi hermano. ¿En qué posición está la iglesia hoy en día? ¿Cuál es la condición de la iglesia hoy en día, mi hermano? Si los demonios creen y tiemblan, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Qué estará diciendo Dios de nosotros? ¿Cómo Dios los estará viendo a nosotros? ¿Cómo estará Dios, mi hermano, mirando el corazón nuestro? Bendito Dios, aleluya, que Dios tenga misericordia. Y la suegra de Pedro estaba gravemente enferma de una fiebre, pero esta mujer no acudió a los médicos. Esta mujer estaba en una cama también tirada, acostada, postrada en una cama por una fiebre. Y muchas personas han muerto de una fiebre. La fiebre puede traer muchas consecuencias al cuerpo. Pero dice que le insistieron al Señor que fuera a la casa de Pedro, porque la suegra de Pedro estaba enferma. Y el Señor vino y hizo un milagro grande. Y cuando sucede ese milagro, entonces ahí aparecen otros que estaban enfermos. Miren lo que dice el 40. Al ponerse el sol, todo lo que tenían enfermos de diversas enfermedades, lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Mire qué tremendo. Mire que dice que cuando llegaron los enfermos ahí, había mucha gente que están enfermos, para la enfermedad que tienen es, mi hermano, un espíritu de demonio que los está atormentando. Hay muchas personas que físicamente usted los ve que están sanos, pero por dentro están con una enfermedad terrible, están endemoniados. Personas que viven en el pasado queriéndole hacerle daño a otros, están maquinando cómo amanece el siguiente día para ir a desquitarse aquello que le hicieron, y empiezan a agarrar venganza, empiezan a hacer venganza entre ellos mismos, empiezan a hablar entre ellos mismos, a criticarse, a odiarse. Mi hermano, qué terrible. Y eso, déjeme decirle que es un demonio. Eso es una enfermedad, es un demonio que atormenta a esta persona. Hay personas que se les hace muy fácil, hermano, hablar mentira. Hay personas que se les hace muy fácil robar. Hay personas que se les hace muy fácil levantar un falso. Hay personas que se les hace una costumbre ya tener que, mi hermano, tener que levantarle un falso a otra persona y no le importa ni le molesta si lo dañó o no lo dañó. O sea, esta persona es un demonio que está dentro de esta persona. Y es ese demonio el que le dice a la mente: ve y hazlo, empieza a hacerlo, daña, empieza a maquinar la mente tan terrible que Jehová lo reprenda. Y ahí, ¿quién es el que hace eso? Satanás. Satanás es el que manda los dardos para que nosotros vengamos y los desconectemos del que realmente los está queriendo hablar. Así que estos hombres llegaron ahí, estas personas llegaron con diferentes enfermedades, pero entre medio de ellos también salían, dice que mientras el Señor ponía las manos, mire qué importante es el imponer las manos, pero no de cualquier persona.
El imponer las manos, mi hermano, tiene que venir de un siervo de Dios, una persona que realmente se esté guardando y santificando para Dios y que realmente, mi hermano, testifique, dé testimonio que es hijo de Dios. Porque usted no puede dejarse poner las manos por cualquiera. Porque tú no sabes que esa otra persona que le quiera poner las manos sea otro demonio peor que el suyo y vaya a ponerlo más bien peor que el que usted ya tiene. Entonces, qué importante es el Señor empezó a poner las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También salían demonios de esas personas. O sea, salía la enfermedad y el demonio que los atormentaba. Entonces, mire qué tan hermoso es el poder de Dios y nosotros hacemos ese Dios tan pequeñito y basta con que Él declare una palabra. Basta con que Él declare una palabra y la palabra se cumple en la boca de Dios. Aleluya. Y dice aquí el 42, cuando ya era de día, salió y se fue a lugares desiertos y la gente lo buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Mire que esta gente estaban tan enamorados de ese Dios. Estaban tan, hermano, maravillados de ese Dios todopoderoso, cómo Dios los había libertado de demonios, cómo Dios los había sanado de enfermedades, mi hermano, que a lo mejor eran enfermedades graves, mi hermano, y empiezan esta gente a decirle, Señor, no te vayas, quédate con nosotros, no queremos que te vayas. Y cuántas veces nosotros, Dios ha hecho tantos favores a nosotros y le hemos dicho, Señor, no te vayas de mi vida. Porque si Dios se va de la vida de nosotros, hermano, no somos nada. La palabra de Dios dice que el hombre sin Dios no es nada. Nosotros no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros, mi hermano. Qué tan importante que nosotros estemos buscando a Dios día con día. Y le digamos, mi hermano, y le declaremos con nuestra palabra y le digamos, Señor, no te vayas de nuestra vida. No te vayas de nuestro hogar. No te vayas de mi matrimonio. No te vayas de mis hijos. Todos te necesitamos, Señor. Quédate con nosotros. Pero el Señor dice que estos empezaron a insistirle que se quedara con ellos. Porque ellos apreciaban la presencia de Dios. Ellos, mi hermano, no querían dejar ir esa presencia. Y cuántas veces nosotros, mi hermano, hemos estado en lugares donde la presencia de Dios se mueve y no sentimos nada. ¿Por qué? Porque somos indiferentes ante la presencia de Dios. Porque nosotros no vamos con la expectativa de ir a recibir esa presencia. Nosotros vamos solamente por un cumplimiento para que vean que llegamos. Pero no hay más allá que eso. No hay ese corazón dispuesto para ir a adorar al Señor. Aleluya. Y esta gente, mi hermano, querían detener esa presencia con ellos. Ellos no querían que el maestro se fuera. Porque, mi hermano, ¿quién iba a querer dejar ir al que tenía la presencia? ¿Quién quería dejar ir al Todopoderoso? Mi hermano, yo tampoco quiero que Él se vaya de mi vida. Yo quiero que Él permanezca en mi vida hasta que Él venga. Bendito Dios, aleluya. Así que dice que el Señor les dijo, no puedo quedarme con ustedes. Es necesario que yo siga continuando predicando el evangelio, porque a eso me envió el Padre. Qué hermoso, mi hermano. Qué hermoso que Él, siendo Dios mismo, el dueño de toda la creación de este mundo, aunque Satanás ha sido el mentiroso desde el principio, dice ahí la palabra, cuando leemos ahí Mateo capítulo 4, dice que Él lo llevó, dice que cuando el Señor estuvo 40 días de ayuno y oración, lo llevó a la santa ciudad y le mostró todos los reinos del mundo, de la tierra, y le dijo Satanás al Señor, mira, si me adorares y te postrares delante de mí, todo el reino del mundo te lo voy a dar. Y el Señor, mi hermano, me imagino yo al Señor diciendo entre sí mismo, ¿de qué estás hablando, Satanás? Si todo esto creado yo lo creé, no fuiste tú. Tú estás ofreciendo algo que no es tuyo. Satanás te va a ofrecer algo que no le corresponde ni le pertenece a él, aleluya. Porque él siempre se ha querido igualar a Dios y siempre ha querido ser igual que Dios. Satanás le estaba queriendo ofrecer a Dios algo que no era de él. Él se le estaba olvidando que estaba hablando con el mismo Dios de la gloria, aleluya. Satanás se le estaba olvidando que el dueño del oro y la plata y del mundo entero estaba frente de él. Satanás quería, mi hermano, tener que hacerle creer al Señor que él era más grande que él. Pero el Señor siempre, mi hermano, va a traer una palabra donde le va a tener que enseñar a Satanás
aún a él mismo tener que inclinarse y doblegarse ante la presencia de Dios. El Señor le dijo claramente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás, porque eso es lo que el Señor hace. Cuando el Señor sabe que Satanás viene a querer, mi hermano, detener a alguno de sus hijos, el Señor siempre viene y está peleando por sus hijos, porque el Señor sabe que el propósito de Satanás es para derribar y para destruir a sus hijos. Bendito Dios, aleluya. Pero Satanás se le había olvidado que estaba al frente del Dios Todopoderoso, el que había creado la humanidad, el mundo entero. Él lo había creado. Pero Satanás le estaba regalando el reino. Si te postras a mí, yo te voy a dar todo este reino. Mira, te voy a dar todo lo que está en la tierra. Y el Señor le dice: vete de mí, Satanás. ¿Sabe qué? Ya no voy a hablar más contigo. Vete de mi presencia, porque ya no quiero verte ya. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Con quién comenzó hablando Satanás? Con el Señor. Y le está diciendo: el Señor tu Dios. Porque el Señor y el Dios es el mismo. Él dejó su trono, oiga, dejó sus vestiduras reales, dejó, mi hermano, su trono donde está la presencia, donde lo cubre todo, millares y millares de ángeles y multitudes de millares le sirven. Dejó todo eso, se despojó de todo eso para venir en forma, mi hermano, de hombre y enseñarlo a nosotros la importancia de ser persistente en este camino. Él nos deja 3 cosas importantes. Número 1, la palabra. Número 2, la oración. Y número 3, la persistencia. Y Señor persistió en todos los 3 años y medio que estuvo predicando la palabra. Él fue persistente. Hubieron muchos opositores. Hubieron muchos enemigos que se levantaron para mentir, para engañar, mi hermano, para levantarle falso, pero eso no fue motivo para que él se detuviera. Y ahora, mi hermano, la gente por cualquier cosita se van de la iglesia. Mi hermano, por cualquier cosita, entonces me voy para otra, porque allá sí no van a hablar mal de mí, allá no me van a lastimar. Mi hermano, qué terrible. Imagínense si hubieran pasado lo que pasó el Señor, si hubiera pasado lo que pasaron los apóstoles. Mi hermano, no sufrirían nada, no aguantan nada. Los cristianos de hoy en día son cristianos de cristal. Mi hermano, son tan sensibles que cualquier cosita los está moviendo. Pero tiene que saber que detrás de eso hay un enemigo, y ese se llama Satanás, que Jehová lo reprenda. Bendito Dios, aleluya. Cuando nosotros terminamos de leer aquí, dice aquí, luego llegamos al capítulo 5, verso 12, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, aleluya, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mire, el mejor ejemplo, mi hermano. Yo por eso siempre digo, yo no quiero imitar al otro hombre. Mi hermano, no está en mí imitar a otra persona. Porque esta persona, probablemente usted sea admirable de alguien que de pronto sea un elocuente en la palabra, tenga facilidad de palabra, de pronto cargue una unción, y de pronto usted ha llegado a sentir o ha llegado a pensar: oh, yo quiero ser como este siervo, yo quiero que Dios me use como este siervo. Lo que usted no sabe es qué hay detrás del siervo, si lo que anda mostrando, si esa unción es cierta, si esa unción es transparente o solamente falsificada. Usted no sabe qué hay detrás de esta persona. Tú no puedes decir: mi hermano, yo quiero ser como esta persona. Usted tiene que aprender a ser auténtico. Usted tiene que aprender a depender de este Cristo de la gloria, que es el mejor ejemplo. Él es mi mejor ejemplo. Si yo quisiera imitar a alguien, voy a imitar a Jesús, porque en Él no hubo equivocación, en Él no hubo engaño, en Él no hubo pecado, en Él no hubo mentira, en Él hubo transparencia. En el hombre hay mentira, hay engaño. Mi hermano, en el hombre te va a fallar día con día. De pronto ahorita te puede mostrar una buena relación, te puede ofrecer todo lo que tú le pidas,
mañana puede cambiar de opinión, pero el Dios de la gloria que yo te estoy presentando, mi hermano, no cambia su manera de presentar el evangelio. Comenzó hablando el evangelio desde el principio hasta el final. Él consiguió, mi hermano, que muchas personas vinieran a sus pies a través de la palabra. Y aquí vemos que él dice que estaba orando. El Señor todo el tiempo estuvo orando y le enseñó a los discípulos a cómo orar. Los discípulos le preguntaron: Señor, enséñalos a orar como tú oras. No queremos orar palabras vanas, palabras repetidas por otro. Señor, enséñanos a ser auténticos. Enséñanos a hacer la oración que los va a llevar al reino de los cielos. Porque déjeme decirle que hay oraciones que nos edifican. Hay oraciones que son de condenación. Mi hermano, yo he estado escuchando oraciones que en vez de ser de edificación, son de condenación al prójimo. Pero nosotros a veces estamos tan desconectados en lo que estamos que no nos estamos dando cuenta que hay oraciones que en vez de edificarte te están condenando. Pero el Señor les enseñó a orar una oración tan sencilla pero poderosa a la misma vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que los ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbralos de todo mal. Pero ¿quién se puso primero? Dios. Padre nuestro que está en los cielos. Siempre tiene que ser Él en todas nuestras oraciones. Si nuestro Dios no está presente, mi hermano, esa oración no puede ser recibida. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene que estar por encima de cualquier hombre en la tierra. Pero hoy en día el hombre hace oraciones y dice: yo decreto, yo declaro en el nombre, no le dicen el nombre de Jesús, yo declaro que esa enfermedad sale. Yo decreto, yo declaro que eres libre, yo decreto, yo. O sea, el hombre se está declarando que él tiene poder para decretar, para tener que libertar, para tener que sacar enfermedades o demonios. Por eso no pasa nada. Por eso no sucede nada, porque el hombre siempre ha querido superar a Dios, ha querido quitarle la gloria a Dios. La oración siempre tiene que venir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que tiene el poder para sanar, para libertar, para perdonar y para darnos la vida eterna, aleluya. El hombre no tiene poder, mi hermano, para hacer tales cosas. Solamente el Cristo de la gloria, el que usted y yo conocemos, el que está escrito en este bendito libro sagrado. Aquí está la verdad, aquí está la vida, aquí está la salvación, aleluya. No hay nadie fuera de aquí que pueda hacer tal milagro como lo ha hecho Jesús de Nazaret hasta este día, aleluya. Ni una jota, ni una tilde, dice la palabra del Señor, pasará. Oiga, ni una jota ni una tilde, dice el Señor, yo vine para quitarla. Yo no vine a abrogar la ley ni a los profetas, ni vine para quitar ni una jota, ni una tilde, ni una coma. Vine para traer, dice Él, para que se cumpla la palabra del Señor. Porque ahí nosotros comenzamos leyendo del paralítico, ahí estaban maestros de la ley. Ahí estaba, mi hermano, dice, aconteció un día, donde comenzamos leyendo Lucas capítulo 5, 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Quién estaba enseñando? Jesús. Él estaba enseñando y ahí estaba presente los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, ellos no estaban ahí porque tenían necesidad de escuchar al Señor, no porque habían creído en el Señor. Ellos estaban ahí para ver en qué el Señor le encontraba un error para acusarle. Porque así habemos mucho, lastimosamente, en estos tiempos. Muchas veces estamos, mi hermano, en la congregación y estamos viendo cuál fue el error del hermano, cuál fue el error de la hermana, cuál fue el error del pastor, en qué se equivocó el pastor, por qué no dio el completo el mensaje que tenía que dar. No, que el mensaje si lo hubiera dado de otra manera hubiera sido mejor, pero si lo hubiera dado yo lo hubiera dicho, lo hubiera extendido mejor. Y empezamos, mire, la mente a maquinar. El problema es que estos hombres necesitaban hablar. Estos hombres, ellos maquinaban, ellos pensaban y decían: ¿quién es este que está hablando blasfemia, diciendo, perdonando pecados? Si el único que perdona pecado es Dios. ¿Sabe qué es el problema? Ellos no habían percibido que el que estaba sentado con ellos era el mismo Dios. Porque cuando usted no cree, mi hermano, cuando usted no está el Espíritu Santo,
aunque Dios estuviera hablando a su misma vida, aunque Él estuviera presente, mi hermano, usted va a endurecer el corazón porque usted nunca ha sido sincero con el Señor. Cuando usted no le ha abierto el corazón al Señor, aunque Dios esté en el mismo altar, aunque Dios, mi hermano, se tenga que dejar usar por aquella persona, y si usted, mi hermano, anda en pecado, si usted no ha aceptado al Señor de corazón, si usted sigue viviendo una doble vida, usted no va a sentir nada ni se va a dar cuenta que el Señor está ahí. Estos hombres estaban con el mismo Dios, pero no se habían dado cuenta que estaban sentados con el mismo Dios de la gloria, porque ellos nunca lo quisieron aceptar como su Dios. Ellos nunca quisieron recibir esa palabra que venía de parte de Dios. Y muchos de nosotros nos dan palabra y viene de parte de Dios, pero no la recibimos. ¿Por qué? Porque no viene de la persona que usted quiso que se la dijera. No vino del gran profeta, del apóstol. No vino de aquel que usted lo admira mucho. No vino de la persona que usted quiso que se la diera. Pero si se la está dando a alguien que de la iglesia, mi hermano, apenas y sabe leer, apenas y sabe escribir, o no, yo esa palabra no la recibo porque no tiene las cualidades para tener que declarar esa palabra. Qué terrible, mi hermano. Estos hombres no querían aceptar la palabra porque venía de la boca del carpintero, venía de la boca del hijo de José y María. Por eso no recibían la palabra, porque lo miraban como un hombre más en la tierra, no lo miraban como el hijo del Dios viviente, aleluya. Pero los otros que estaban ahí, que leímos anteriormente, los que habían sido liberados, habían sido sanados de enfermedades, habían sido liberados de demonios, estos sí tenían, mi hermano, habían apreciado la presencia de Dios. Estos se habían entendido que el que estaba con ellos era poderoso. Estos endemoniados, mi hermano, habían tenido la oportunidad de ser libres y poder adorar al Señor. Y cuando usted, mi hermano, mientras usted no sea libre, mientras usted no haya recibido al Señor, mientras usted no conozca a ese Dios que te da libertad para que le adores, no vas a poder adorarle. Tu boca siempre va a estar cerrada. Tus oídos no van a estar atentos a la palabra. No vas a poder recibir esa palabra cuando Dios la manda, aleluya. Cuando Dios manda una palabra se cumple. Porque Él no es Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice que va a pasar, pasa. Y a este hombre leproso, dice que lo llevaron a él para solamente probarlo, si él era, a ver qué él hacía. Le dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró en rostro en tierra y le rogó diciendo, si quieres puedes limpiarme. Entonces tendió él la mano y le tocó diciendo, quiero. Se limpió, al instante la lepra fue de él. Y los que estaban ahí querían ver en qué le acusaban. Solamente eso lo que hicieron. Ellos no estaban viendo el gran milagro que el Señor hizo en tener, mi hermano, que sanar a este hombre con una mano seca. Usted se imagina a una persona que siempre estuvo, que su mano, cuando habla de una mano seca, era que su mano de pronto estaba en una posición la cual nunca la podía usar. O sea, era una persona que a lo mejor no tenía la habilidad de usar una mano. Pero este hombre, mi hermano, llegó con un corazón sincero y activó una fe sobrenatural. Y si nosotros no tenemos fe y no creemos en la palabra, no va a pasar nada, mi hermano. Usted va a pasar 20 años en la misma iglesia. O va a andar de iglesia en iglesia y no va a encontrar ninguna iglesia que le puedan complacer a los caprichos suyos. Porque no es el problema, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces vemos el problema dentro de la iglesia. Y el problema no es la iglesia, el problema somos nosotros. Nosotros queremos siempre buscar a un acusador, a ver a quién acusamos para justificarlos y irlos del lugar donde Dios los ha querido visitar. Pero muchas veces no nos damos cuenta que comenzamos a visitar la otra iglesia y en la otra iglesia comienza a ver otro error. No fue el mismo error que vio acá, vio otro diferente. Y luego va a ir a otro y va a encontrar otro error peor y otro error peor. Y usted no se está dando cuenta que cada error que va viendo va siendo más peor que el otro. ¿Sabe qué está el Señor enseñándolo? Que esa es la condición del hombre, que el hombre va de mal en peor, que en vez del hombre venir e irse humillándose delante del Señor y reconociendo que está mal delante de Dios, el hombre siempre ha querido justificar su pecado, el hombre siempre ha querido justificar lo mal que está delante de Dios. El Señor dice que al humilde lo ve de cerca y al altivo lo ve de lejos. Y hoy en día hay tanta altivez dentro de la iglesia. El hombre hoy en día no está queriendo que se le corrija, no está queriendo que los siervos de Dios los corrijan y les enseñen, pero ellos sí quieren ir a enseñarle a otros.
Hay muchos que quieren enseñarle a otros, pero no dejan que el siervo de Dios lo corrija en la iglesia. No dejan que el siervo de Dios le enseñen a la iglesia porque se sienten muy autosuficientes. Se sienten que lo saben más hasta aún que los mismos pastores. Qué terrible, mi hermano. Porque el Señor nos manda que aprendamos a ser humildes. Mire, es que el mejor ejemplo que tenemos es de Jesús. Él mismo lo deja en la palabra y dice, sean mansos y humildes como yo. Él se puso como un ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Él se puso como ejemplo en la oración. Él se puso como ejemplo en la palabra. Cuando llegó a sanar a la suegra de Pedro, mire lo que él usó, la palabra. Dice que fue la palabra la que él vino y usó. Bendito y aleluya. Ahí en Mateo 8:14. 8:14, mire lo que dice. 8:14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su manto y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los que estaban enfermos. Mire con qué hizo él. Oiga, el Dios de la gloria dice que con la palabra sanó a los que estaban enfermos y a los que estaban endemoniados. Mi hermano, y entonces nosotros, ¿por qué queremos ir a buscar a alguien que ore por nosotros cuando usted tiene esto, mi hermano? Esto es más poderoso de lo que usted se imagina. Muchos estamos esperando que el pastor venga, ponga las manos sobre nosotros para que seamos sanados de una enfermedad. Mi hermano, si usted tiene el poder y la autoridad que Dios le ha dado a través de la palabra, lo que usted necesita es activar la fe. Porque a lo mejor el mismo pastor no tiene ni tan siquiera fe en el momento de orar por usted. Tal vez oró por salir del compromiso porque usted se lo pidió. Pero tal vez mi hermano no tenía esa fe como usted la tiene. Y no es la liberación o la sanidad, no es por aquella persona que puso las manos sobre usted. Cuando usted es sanado o es liberado o es perdonado los pecados, es por la fe que usted activó. Es por la fe que usted activó y usted creyó que Dios podía sanarlo, que Dios podía libertarlo y que Dios podía perdonar su pecado. Es la fe suya la que hace esas cosas. No es que imponga las manos. La imposición de las manos es buena, pero más buena es que usted tenga fe, porque es la fe que usted tiene la que hace que surjan cosas sobrenaturales. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que yo lo dejo con esto. Yo lo dejo con este consejo de la palabra. Tal vez no era un mensaje muy extenso, pero yo quiero solamente que usted se lleve estos 3 puntos importantes que el Señor los dejó en todo lo que le acaba de enseñar ahorita. Número 1, vimos al Señor sanando a enfermos, a endemoniados, a paralíticos. Vimos que usó un método importante, la palabra. Usó la palabra y la palabra hizo que aquellos fueran libertados y fueran sanados. Y luego vemos el segundo punto que nos enseña aquí, lo que enseñó aquí el escritor de Lucas, lo que él hizo cuando la fama de él se empezó a extender, que era muy reconocido por los milagros que andaba haciendo, mas él, dice ahí el 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, el estar apartado, mi hermano, eso significa, es tan importante, eso es buscar la presencia de Dios. Algo importante que el Señor nos deja es que Él siempre, mi hermano, es que no era que el Señor, mi hermano, no le dolía lo que pasaba en la tierra. No es que el Señor no sentía nada, Él estaba 100% hombre y 100% Dios, pero Él se puso 100% hombre para poder comprender al hombre en la tierra también. No lo podemos justificar y decir, no, yo no puedo aguantar tanto porque es que yo no tengo el poder que tenía Dios. No, Él vino 100% hombre. Mi hermano, Él se despojó de todo para venir 100% hombre. Así que en Él había sentimientos, había dolor, había tristeza, había lágrimas. También Jesús lloró, también se entristeció cuando estaba a punto de ser llevado a la cruz. Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no haga mi voluntad sino la tuya. Le estaba pidiendo ayuda al Padre porque él sabía que lo que venía iba a ser doloroso. Él sabía que lo que venía no iba a ser fácil soportarlo. Solamente alguien que ama tanto va a poder soportar todo dolor, mi hermano, que le puede hacer el hombre en la tierra. A él, mi hermano, soportó mucha humillación, blasfemia, mentiras, se levantaron muchos mintiendo. Y mire, aún estando muerto,
No se cansaba este pueblo de seguir mintiendo en contra del Señor. Cuando vinieron y escucharon que en la tumba ya no estaba el Hijo de Dios viviente, aleluya, que había muerto, pero había resucitado el tercer día, vinieron y llevaron la noticia, mi hermano, a los fariseos. ¿Y qué fue lo que los fariseos hicieron? Vinieron y le pagaron a un hombre que mintiera. Y le dijo, dile que tú viste que los discípulos sacaron el cuerpo de la tumba y se lo llevaron. Y nosotros vamos a responder por ti. O sea que aún estando muerto Jesús, estando en la tumba, aún así, estos hombres quisieron seguir haciendo daño, mi hermano, aleluya, a Jesús. O sea que Jesús todo el tiempo estuvo en un momento donde usted y yo estuvimos o estamos sufriendo en esta tierra, sufriendo penalidades, sufriendo, mi hermano, ofensa, sufriendo, mi hermano, desacuerdo, envidia, qué sé yo, cualquier cosa que esté pasando. El Señor también lo sufrió y supo soportarlo. Y Él lo vino a enseñar en forma de hombre, que Él supo soportarlo, que Él supo mantenerse. Pero había algo bueno que Él los está enseñando, la perseverancia en la oración. Por eso Él reprendió a Pedro y al otro que estaba ahí, Jacobo, con Él, cuando los llevó y se fue a la cima a orar. Y bajó y lo vio que estaban con gran sueño. Y les reprendió y le dijo, ¿cómo es posible que no han podido orar conmigo ni una hora? Mi hermano, ¿cómo es posible que no podamos tener esa comunión con el Señor? ¿Cómo es posible que no han podido orar conmigo ni una hora? Pero luego dice que volvió a irse el Señor de nuevo porque Él tenía, mi hermano, Él ya estaba presintiendo lo que venía. Él estaba presintiendo todo lo que iba a acontecer. Y una vez más regresó y dice que esta vez volvió a venir y estaban cargados de sueño. O sea que al principio estaban medio dormidos y cuando vino estaban roncando los hombres ahí, cuando deberían haber estado orando con el Señor. Y el Señor les estaba enseñando que oraran porque venía, mi hermano, venían a arrestar al Hijo de Dios, pero ellos no comprendían. Por eso a la tercera vez el Señor les dijo, ¿sabe qué? Sigan durmiendo, al fin y al cabo ya no puedo hacer más nada. Ya mi hora llegó y ahora me va a tocar tener que aguantarlo a mí solo. Mi hermano, aún estando en los últimos momentos el Señor estuvo solo. Y nosotros muchas veces, mi hermano, empezamos a alejarlos del Señor porque el pastor no los habla, porque el líder no los habla, porque no nos dan privilegios, porque no los toman en cuenta, mi hermano. Hay tanto trabajo allá afuera en las calles, mi hermano. Hay tantas almas que se están muriendo, Señor, de mi alma allá afuera. ¿Cómo es posible que usted se quiera alejar de las cosas de Dios, de los caminos del Señor, porque no te dieron un privilegio en la iglesia? ¿Cómo es posible que tú te quieras alejar de los caminos del Señor porque no te tomaron en cuenta los líderes, mi hermano? ¿Qué es eso? Esa es una inmadurez, mi hermano, del cristiano de hoy en día. Si el Señor te ha dado poder y autoridad, te ha dado